Hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño al doctor en Comunicación Social Roberto Igarza, a quien le quiero agradecer que aceptara nuestra invitación y además que nos reciba en la Academia Nacional de Educación. Es un gusto. Roberto, vos sos o has tenido la oportunidad de efectuar varias publicaciones. Tengo aquí una de tus últimas publicaciones. Burbujas de ocio, nuevas formas de consumo cultural. Sobre ella te preguntaré enseguida, pero antes te pediría si por favor nos situás en tu quehacer en el campo de las comunicaciones audiovisuales y editoriales. Bueno, desde hace más de 2 décadas tengo un vínculo estrecho con las industrias culturales en general, más allá del campo académico. Y esto me ha permitido entender lógicas empresariales, entender lógicas de mercado, poder retroalimentar además la investigación académica con una proximidad con la práctica profesional de aquellos que están en el mundo de los medios y en el mundo editorial en particular, donde efectivamente tengo una presencia profesional y académica, investigativa, ya de cierta trayectoria. Así que sí, mi vínculo con los medios de comunicación y con el mundo editorial es bastante natural ya desde hace bastante tiempo. Tu formación académica fue en Suiza y continuó con el doctorado en la universidad actual, donde en la actualidad haces docencia, investigación y gestionas carreras de posgrado. Desde ese lugar y con esa perspectiva tenés la posibilidad de asistir a este cambio acelerado que se produce en el campo de las producciones comunicacionales. Ese tipo de conocimiento, de contenidos, ¿cae en obsolescencia más rápido que otros contenidos? Bueno, probablemente en el ámbito académico estamos particularmente sensibilizados de la evolución que se produce en la medida en que es el centro de nuestro interés investigativo. La evolución nos importa, la evolución de los medios. Allí es donde encontramos que efectivamente hay una evolución, una tendencia a la aceleración en los cambios, producto probablemente de una mezcla de factores que se entrecruzan. Hoy es casi indisociable Internet de globalización. No son términos intercambiables, pero evidentemente hay una convivencia feliz, hasta una cierta connivencia en el desarrollo de ambos fenómenos. Desde ese punto de vista uno tiende a pensar que los medios de comunicación involucrados en esa aceleración también, más temprano que tarde, unos y otros están comprometidos en un proceso de cambio profundo. En el ámbito
de las universidades, para nosotros, por supuesto, la evolución es lo que nos importa, es la película y no el fotograma, no es la fotografía, sino las tendencias. Desde ese punto de vista, mi doctorado en comunicación lo que me permitió es calibrar adecuadamente la situación en un momento dado de la historia, que fue los años 90 y principios de los años 2000, que fue cuando terminé la investigación vinculada con el doctorado. Así que desde antes de eso, y por supuesto a posteriori de eso, sigo muy interesado en cómo las nuevas formas de consumo cultural están influyendo en los comportamientos sociales y viceversa. Y cuando hablamos de esta evolución a la que vos referís, ¿hablamos de las herramientas o hablamos de los conceptos también, o de ambas cosas? ¿Qué es lo que va evolucionando? De hecho, manifestás que hay una evolución, un gran cambio. Sí. ¿Se da por estos dos factores? Sí, probablemente las jóvenes generaciones tengan algo que ver con esta aceleración, esta suerte de apuramiento tecnológico en la cual unos y otros están comprometidos e involucrados. Por ejemplo, se aceleran los tiempos de renovación de los dispositivos móviles, digo, computadoras, netbooks o notebooks o teléfonos celulares. ¿Esto tiene que ver con la intención de las personas de estar mejor comunicados? Sí, probablemente, pero al mismo tiempo tiene que ver con los estímulos mediáticos y publicitarios alrededor del consumo, básicamente porque los sistemas de telecomunicaciones están ávidos en que esa permanente conectividad que llamamos hiperconectividad a lo largo de todo el día, en todos los tiempos, en todos los contextos, sin diferenciar unos y otros, produzca mejores beneficios, porque en definitiva es consumo de contenidos y esos contenidos circulan por las redes y terminan, por supuesto, abasteciendo los beneficios de las compañías de telecomunicaciones. Así que desde ese punto de vista hay un determinismo recíproco entre los estímulos que recibimos para cambiar nuestros comportamientos sociales y nuestras intenciones de estar mejor comunicados, más en contacto con el conocimiento, etc. Haces mención a los dispositivos móviles. La forma que tenemos de interpretar estos fenómenos de los dispositivos móviles, ¿inciden en la manera de construir ciudadanía y de resolver conflictos? Bueno, es una situación compleja. Yo diría que hay una complejización de los fenómenos culturales, sociales y por ende podría entenderse eh, políticos o parte de lo que llamamos participación ciudadana. Esta complejización tiene que ver, por un lado, con la participación de los usuarios más allá de tal o cual pantalla. Evidentemente hay nuevas formas de participación ciudadana, tal vez interpretadas de manera diferente por unos y por otros, pero hay, yo creo, en el fondo, en estas nuevas formas de comunicar, algo que tiene que ver con una cierta reapropiación del espacio público, de hablar de lo que es común, más allá de que vivimos más bien una sociedad de minorías que una sociedad de gran mayoría, ¿no es cierto? No estoy hablando del contexto local, ni mucho menos. Mi interés es justamente por aquello que no está reservado a los límites de nuestro país, sino por el contrario, me importan los indicadores de comparabilidad, poder analizar la evolución de los medios de comunicación y de los consumos culturales más allá de las fronteras y del contexto local. En ese sentido, lo que uno ve es que efectivamente las personas tienden a alternar asistemáticamente, pero alternar al fin entre la producción y el consumo, entre leer y escribir, entre comunicar al mismo tiempo que está viendo televisión, ¿no es cierto? Así que son fenómenos interesantes a tener en cuenta, que generan nuevas dimensiones a lo que tradicionalmente podíamos llamar participación de audiencias y participación ciudadana por extensión, ¿no es cierto? Yendo ya de lleno a tu obra, está agotada, ¿verdad? Sí, hace tiempo, sí. La frase que completa el título, Burbujas de ocios, es nuevas formas de consumo cultural. ¿Cuáles son los factores que favorecen las nuevas formas de consumir cultura? Bueno, la hiperconectividad que comentábamos recién genera
una diferencia notable con las etapas anteriores. Hace un tiempo atrás las personas estaban habituadas a consultar el periódico más bien por la mañana y al ver televisión en el salón en un contexto determinado por la noche. Evidentemente hoy la posibilidad que ofrece la hiperconectividad y los servicios de ubicuidad que favorece lo que llamamos la nube, es decir, esta idea de que los contenidos están todo el tiempo disponibles, no importa en qué contexto y prácticamente no importa para qué dispositivo, hace que las personas a lo largo de todo el día tengan contacto con el sistema cultural mediático. Ya no es solo a la mañana que se consulta el periódico, sino que a lo largo del día, a través de una de las varias solapas que tienen abiertas en la computadora, consultan en varias oportunidades, lo que yo llamo micropausas, varias veces consultan el estado de situación, la actualidad, que sea el tiempo o la noticia de último momento. En ese sentido, aunque el consumo sea diferente porque apenas leen titulares y a lo mejor alguna bajada, a lo largo del día tal vez tienen un vínculo con lo noticiable que antes estaba reservado a la mañana y al noticiero de la noche. Del mismo modo podríamos hablar de la ficción. Antes las personas consumían televisión exclusivamente en un contexto determinado, que era el salón, de forma comunitaria, una recepción más bien de orden familiar, y reservada a un momento del día en particular. Evidentemente eso también está cambiando en la medida en que observamos que hasta en momentos laborales las personas alternan entre el sistema productivo y alguna plataforma como YouTube, donde pueden consultar el capítulo de la serie que no pudieron ver ayer. Ese cambio, esa transformación de el contexto, soporte y contenido reservado para un momento del día y derramado ahora a lo largo de todo el día genera un cambio naturalmente muy importante y pone en riesgo inclusive las bases del propio sistema de medios, al mismo tiempo que nos hace modificar ciertos comportamientos sociales, en algunos casos de manera positiva y en otros casos de manera negativa. Escuchándote se me ocurre, hablabas de conexión e hiperconexión. ¿El Wi-Fi favorece a la inserción de aquellos que no consumen tanta cultura? Probablemente los planes de conectividad social, lo que llamamos el Wi-Fi social, el Wi-Fi que resulta que impacta sobre las zonas comunes, sobre los espacios públicos abiertos, probablemente sea un factor de inclusión de muchas personas que de otro modo no tendrían ningún tipo de conectividad, básicamente porque en muchos lugares de nuestra Argentina, pero de nuestra Latinoamérica, nunca llegaría un cable para abastecerle de contenidos, básicamente porque las condiciones de precariedad del hábitat o de las disposiciones barriales no dan para ello. En ese sentido, por ejemplo, el dispositivo móvil aporta y obviamente los programas de inclusión digital de naturaleza escolar, que sean primaria, en secundaria, que sean públicos, que sean privados, evidentemente apoyan acentúan este efecto de la conectividad social y creo que incluyen evidentemente a muchas personas. Evidentemente el problema sigue existiendo porque en la pantalla sigue habiendo un juego de ella y yo, y esto implica tener la capacidad para seleccionar lo que quiero ver, tener criterio para detectar aquello que tiene valor, olvidándonos de las jerarquizaciones que en general proponen los buscadores, que siguen criterios mercantiles, naturalmente, son empresas privadas, pero entre tanta información, poder detectar aquello que tiene significación para mí. No nos olvidemos que la amplia mayoría de las personas eligen de entre aquello que se les propone, 85% de los usuarios eligen entre las referencias que están en la primera página. Eso significa que tienen poco criterio para elegir, que quieren pasar rápidamente a la acción y al consumo sin tener evidentemente la noción de aquello que es importante y de aquello que no lo es. Tu obra es una invitación toda, es una invitación a la pregunta. Solo tengo tiempo para formularte algunas. Es que tengo más preguntas que respuestas. Esto es lo que hay que decir. Respecto de estos fenómenos no se puede hacer de otra manera.
Yo quisiera saber si es que el ocio se convirtió en intersticial o si es que mutó y se hizo tan pequeño y perecedero hasta convertirse en una burbuja. Em, Evidentemente lo que decíamos antes del significado que tenían los contextos, los tiempos y los contenidos, al cambiar y al derramarse a lo largo de todo el día, también busca esas fisuras del sistema, fisuras donde de pronto un pequeño consumo, un pequeño video de 3, 4, 7, 10 minutos puede suplir, puede romper la rutina, puede insertarse en el estudio o en el trabajo de manera muy disruptiva, si se quiere, casi generando una no linealidad que puede ser hasta en algunos casos perjudicial, pero que en otros evidentemente son la única forma que tiene de vincularse con el sistema cultural mediático, por lo menos del punto de vista ocioso. Eh, Hay que decir que se han fragmentado mucho los tiempos y que lo más importante sigue siendo las competencias comunicativas de las personas para hacerse cargo de la ambivalencia de todo esto, ¿no es cierto? Decíamos hace un ratito lo ambivalente que resulta esto. Como todo, como todo análisis sobre fenómenos culturales que tiene en cuenta un fenómeno subyacente de origen tecnológico, hay que hacerse cargo de la ambivalencia de ese fenómeno tecnológico. Cuando introducimos tecnología, gratuito no va a ser. Tener el dispositivo móvil en el bolsillo todo el tiempo encendido, algunas cosas positivas tiene, ninguna duda, y algunas cosas negativas tiene. El problema es que Internet, como las redes en general, en esta etapa, nos cuesta mucho disociar lo bueno y lo malo que tiene. Y ahí está parte del problema, por eso surgen tantas preguntas respecto de cómo tenemos que interpretar estas nuevas formas de consumo cultural y lo positivo que tienen y lo negativo que tienen, sobre todo pensando en los más pequeños. Uno ya tiene ciertos criterios y bueno, sabrá elegir y potenciar lo positivo y dejar de lado lo negativo en la medida en que puede. Pero para los pequeños es más difícil. Algunas certezas tenemos, vos dijiste son todas preguntas. Después de leer tu libro sabemos que la segunda actividad en orden de importancia después del trabajo es el consumo de comunicación o de medios de comunicación. ¿Es posible todavía separar el trabajo de esta actividad, de consumir comunicación o contenido, sea propio o ajeno? Es cada vez más difícil en la medida en que hay una cierta cultura del remixado. Mire, cuando poco tiempo después de terminar este libro, dejé la docencia de tiempo completo que tenía en la Universidad Austral y tuve la oportunidad de profundizar algunas investigaciones con cierto financiamiento territorial y pude expandir un poco la visión a todo el país. Y allí lo que uno ve es que, sobre todo en las jóvenes generaciones, hay una cultura del remixado, una cultura del compartir, una cultura 2.0, una cultura que lleva a que difícilmente perciban del mismo modo que las generaciones anteriores lo ajeno y lo propio. En términos de bienes culturales, de bienes simbólicos, de intercambios comunicativos, allí la cosa se pone brava, porque en la medida en que no son formados para entender la necesidad de proteger la creatividad y de asumir que estamos co-creativamente colaborando con el autor, haciéndonos cargo de esa co-creatividad en un nivel diferente que el de la autoría, implica una relación más respetuosa con las obras en general, digo, con la obra creativa, con la creatividad en general, si se quiere, y eso cuesta mucho hoy en día. Deberíamos insistir en interpretar estos fenómenos, interpretar también la necesidad de un conocimiento más abierto, de un conocimiento menos patentado, de un conocimiento menos restringido, de un acceso más abierto y permeable, y las ventajas a su vez que tiene esa co-creatividad en la cual los jóvenes, muchas veces estigmatizados, nos han introducido, y me parece que ahí hay mucho valor para extraer. Tal vez lo que no estamos haciendo es prestándoles la atención adecuada
ni a los fenómenos culturales, ni a lo que ellos nos están diciendo con esos comportamientos. Así que ahí me parece que hay que ser más abierto, me parece que hay que mantener las preguntas vigentes y no intentar, no caer en las tentaciones conclusivas de que esto es bueno y esto no lo es, y estos comportamientos son los adecuados y estos no tanto. Es bastante común que en los consultorios médicos la espera se torne prolongada. Vos explicás que esos sitios son proveedores de tres factores culturales o contenidos culturales. ¿Cuáles son? A ver, lo que sucede en general, a medida que las personas han ido abandonando los espacios Perdóname que te rurales. interrumpa. Yo en línea general encuentro revistas viejas que de contenido cultural no tienen nada, pero bueno. Tal cual, tal cual. Son las revistas que la esposa del médico en general ha decidido Descartarla. descartar de algún modo, y ha decidido que su lugar de destino final podría ser el consultorio de su esposo. Podría ser eso. Lo que sí podríamos decir es que vivir en las grandes ciudades termina generando muchos espacios basura, muchos tiempos basura, waste time. Esta idea de que hay tiempos perdidos, tiempos que las personas no consiguen hoy admitir del mismo modo que las generaciones anteriores, donde pacientar etimológicamente tiene algo que ver con paciente, y evidentemente hace que estas nuevas generaciones, y no estoy hablando de generaciones etarias, estoy hablando de generaciones productivas, generaciones culturales, no aceptan hoy perder del mismo modo. Entonces, allí donde el sistema les impone una pausa, que sea una gestión ante una administración pública, que sea en el consultorio médico, que sea, en fin, la ciudad está llena de pausas, naturalmente se generan pausas, y mucho más en las megalópolis, ¿no es cierto?, donde de pronto los trayectos son 1 hora y media, 2 horas y media, 3 horas de trayecto por día de desplazamiento. Eso contabilizado en tiempos de la persona hacen que resulte prácticamente hoy imposible de soportar. Es allí donde le echan mano a los dispositivos que tienen a su disposición, y alternan entre el sistema productivo, porque hay una cierta culpa respecto de la responsabilidad que le cabe en el trabajo que dejó para venir acá o estar esperando aquí, entonces sigue contestando correos electrónicos al mismo tiempo que alterna con el sistema comunicativo, donde también tiene a un cliente esperando y al primo de Canadá. Y alterna estos dos sistemas, productivo y comunicativo, con un sistema cultural mediático donde también lee el periódico mientras está esperando, en lugar de revisar la revista del año 85 para ver más o menos que ocurre hoy lo mismo que entonces. Sí. Entonces, esa alternancia entre esos tres sistemas, el productivo, el cultural mediático y el comunicativo, esa alternancia se da en los tiempos de espera casi naturalmente hoy. Es imposible que no se dé teniendo dispositivos que lo favorecen. Así que desde ese punto de vista me parece que estas nuevas generaciones, insisto, que no necesariamente corresponden a segmentos etarios de edades jóvenes, sí. Digo, los comportamientos, se han naturalizado estos comportamientos debido justamente a lo que estas grandes ciudades de Latinoamérica producen en nosotros, poniéndonos en pausa durante un momento. Para ir cerrando, dos últimas preguntas breves. ¿Está segmentado el mercado del ocio? Sí, el mercado del ocio está sumamente segmentado porque las industrias culturales requieren, obviamente, que sus bienes y productos, servicios, tengan vínculo y se asienten en un imaginario colectivo. Y no hay un imaginario colectivo que pueda representar las individualidades, las segmentaciones, las minorías. Digo, evidentemente, sí, siempre fueron segmentadas. Hoy el ocio está muy segmentado, además de fragmentado. Entonces lo que tenemos es que la televisión de aire en el prime time en la Argentina tiene más o menos el 50% de la audiencia, y el otro 50% se derrama sobre una infinidad de canales de la televisión de pago, con audiencias mínimas para lo que es el sistema broadcast tradicional, por el sistema televisivo abierto, audiencias que representan a veces el 0,0 y algo, y cuando superan el punto se ven, por supuesto, altamente exitosas. Esa fragmentación de las audiencias
es un fenómeno nuevo. Hoy una superdiva de la televisión abierta está peleando por hacer 18 puntos en el prime time. En la televisión abierta en horario pico. Hace unos años atrás, 50 puntos la felicitaban, con 30 era perdidosa. Es decir, hay una fragmentación de las audiencias porque también hay una sobreproducción de contenidos. Es decir, hay muchos canales, tenemos la capacidad, gracias a Dios, de poder expresarnos más y de expresarnos a través de canales de nicho, lo que favorece la empatía con pequeñas minorías. The Big Bang Theory puede representar en muchos países un liderazgo inusitado cuando se trata de 4 o 5 personajes en un formato de 30 minutos. Sin embargo, eso representa una minoría muy firme que ya lleva 4 o 5 temporadas en televisión. Así que, efectivamente, fragmentación, empatía, eso tiende a hacer que la segmentación se traduzca casi en una microsegmentación y, ¿por qué no?, en una nanosegmentación, casi personalizado. Y para finalizar, y sin ánimo de hacer futurología, ¿a qué tipo de sociedad nos dirigimos desde el punto de vista comunicacional? Justamente como lo que yo estudio son escenarios posibles, de lo que puedo hablar es de eso y de ninguna cosa más. La tendencia en ciertos consumos culturales indicaría que a corto plazo, el fenómeno del acceso ubicuo a los contenidos, es decir, todo el tiempo, en todo lugar, a través de todos los dispositivos, sería un fenómeno que vino para quedarse. Algo en lo cual habrá que instalarse unos y otros, con los cambios que eso implica para la sociedad en su conjunto y para la relación de las personas también, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, ese es un fenómeno importante. El segundo fenómeno tiene que ver con la privacidad y la intimidad, que un poco tiene que ver con lo anterior, pero que es muy importante destacar en la medida en que las personas antes leían en la intimidad y hoy están leyendo, y al mismo tiempo que leen, muchas personas saben lo que está leyendo. Entonces, porque eso, de algún modo, el consumo digital deja trazabilidad, está él comunicando lo que está haciendo, este sistema de autovigilancia que hemos instalado a través de Twitter, ¿no es cierto?, donde las personas parecen todo el tiempo estar diciendo qué están haciendo, más que por qué lo están haciendo. Así que evidentemente por allí va un poco la cosa, y habrá que ver cómo las personas se hacen cargo de lo bueno y de lo malo que esto tiene. Roberto, una vez más, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.